Buenas noches, bienvenidos a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, capítulo de Aguadilla. Para nosotros es un placer tenerlos esta noche aquí con nosotros. Es para nosotros un gran honor tener con nosotros esta noche al orador invitado, el arquitecto Iván Banucci. Sin más preámbulo, vamos a esperar que él nos cuente su testimonio de vida, de cómo era su vida antes y después de conocer al Señor Jesucristo. Así que sin más preámbulo lo dejamos con el arquitecto Iván Banucci. Gracias, Luis. Bienvenido, Iván. El testimonio mío es de muchos años. Yo nací en una familia, mi padre médico, mi madre ama de casa, maestra. Tengo 5 hermanas. Nací en el 1950. Ahora mismo tengo 68 años. Nosotros nos criamos yendo a escuelas cristianas, católicas y eso. Yo me gradué de un high school católico y eso fue lo que aprendí. Cuando entro a la universidad encuentro una muchacha que conocí, se llamaba María Isabel, y María Isabel tenía algo que yo nunca había visto, y era que ella iba y visitaba un centro de meditación, de yoga. Pero no era un centro de meditación común y corriente, sino que era un centro dirigido por un señor que se llama Sri Chinmoy Kumar Ghose. Este señor tiene en Nueva York, o tenía, ya falleció, estamos hablando de los años 1970, yo entré en la universidad en el 68, entonces tiene que ha sido 70, 71. Y ella me invitó a las reuniones con este hombre y yo iba, y en Miramar era un salón, era un apartamento en un segundo piso con un balcón en L alrededor, y lo que sería la sala comedor, habían hecho un pequeño templo para el gurú. Y el templo consistía en unas sillas, unas cortinas bien suaves, había una foto de este hombre en eso, y habían incienso y los devotos que eran discípulos de él. Y pues yo empecé a ir, y a la verdad que se pasaba bien, porque era una doctrina de dejar la mente en blanco. Las doctrinas de la India y eso, pues son, a diferencia de lo que nosotros practicamos acá, son completamente opuestas. O sea, ellos, lo primero es la meditación, que consiste en dejar la mente en blanco. La segunda parte de eso serían los cánticos. Y la tercera, que nunca había nadie haciéndolo, sería una oración, pero no se sabe a quién orar porque creen en miles de dioses y cosas. Pero definitivamente llegas a tener paz en ese meditar. Y empecé a asistir, y un día el gurú vino de Nueva York. Este hombre tenía cuadras llenas de discípulos en Queens, en Nueva York, y básicamente como Mita aquí en Puerto Rico, los seguidores de Mita y Aarón, pues es similar. Ellos tienen unos negocios que son unos laundry grandes, unos laundromat, y en los altos viven los discípulos. Y algunas veces en el tercer piso pues tienen un templo o un sitio para meditar. Tenían. Eso era así. Y yo iba, y este día en particular fui a la meditación, y el gurú vino de Nueva York. Y yo andaba con un señor que se llama Kimo Wall, que era profesor de karate
que le gustaba esas cosas de la meditación y eso, y él estaba María Isabel. Entonces en el balcón ese en L, yo iba caminando y María Isabel estaba al lado, y de momento viene el gurú y de momento tengo este hombre de frente, este hombre viste en unas telas bien suaves, lo que son los saras esos que se ponen ellos, color, me acuerdo hasta el color, era como peach. Y entonces ella le dice, Master, this is my friend Ivan. Y ese hombre hizo así y me miró y yo caí para atrás achocado. Tenía poder, el hombre tenía poder. Y entonces seguía yendo. Y entonces vinieron los motines de la Universidad de Puerto Rico y mataron a Antonia y mataron al coronel, que lo vi que lo mataron allí al frente del centro de estudiantes y todas esas cosas. Y dejé de estudiar porque la escuela de arquitectura quedaba al frente del ROTC y fue bastante fuerte la cosa y me di de baja completo en ese segundo año de arquitectura en la universidad. Pasaron como 6 meses. Entre eso fui a Nueva York a ver las facilidades de estas personas, para que tengan una idea del poder que tienen estas personas. En las Naciones Unidas hay un templo, hay una iglesia para todas las fe del mundo. Pues él era el director de eso, lo habían nombrado director de ese grupo. Yo por suerte nunca me cambió el nombre ni me bautizó, porque él cambiaba los nombres de las personas. Te podía llamar Juan y de momento te llamaba un nombre indio o algo. Y yo cogí, pues, fui hasta Nueva York, vi ese sitio en las Naciones Unidas, una cosa impresionante, un salón grande. Y él, no sé qué hacía, pero era él presidía, me imagino que iba allí a meditar con la gente de las cosas y eso. Entonces fuimos a una casa que le habían donado al gurú, y esta casa, esta única mansión, que más o menos el tamaño del Capitolio que hay en San Juan, y entonces la finca, tú te parabas así en la terraza, una terraza más grande que este estacionamiento de este restaurante, y mirabas para abajo y bajaba una montaña y había un bosque grande, y abajo pasaba el río Hudson. Pero se veía chiquito el Hudson dentro de la propiedad, de tan grande que era este aparato de casa. Pues yo quedé bastante impresionado. En eso, pues yo toda la vida he surfeado y esas cosas. Estaba en Camuy un día y llegó un muchacho que se llama Meco Amador, que estudiaba arquitectura en Luisiana, y me habló de ir a estudiar a Luisiana arquitectura. Y yo le dije que ya yo no estudiaba eso, pero me convenció y era una universidad sencilla del estado. Y me monté en un avión y me fui a estudiar allá. Y me convalidaron todos los créditos y me pusieron en el mismo nivel de lo que había dejado acá y todas esas cosas. Pero como estaba en lo del gurú y estaba meditando todos los días, y yo cogí eso bastante a pecho, y entonces yo meditaba cada 3 horas. Yo meditaba a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana y a las 6 de la mañana de nuevo. Si tú practicas eso todos los días, pues créeme que vas a estar en paz. O sea, tú caminas por ahí y no tienes problema. No tienes problema de propiedades ni nada, y te recortas el pelo corto para no tener problema con eso, te compras una t-shirt blanca sencilla y unos pantalones blancos y caminas por ahí y estás feliz. No tienes ningún problema, no tienes que escoger de qué color te vas a vestir ni nada de eso. O sea, así, bien sencillo. Y entonces empecé a estudiar en el pueblo de Lafayette, Luisiana, allá para el 1971, 72. Salí de Puerto Rico, estaba allá. Y estando allá en tercer año, en el primer semestre de arquitectura, la escuela allá es una escuela sencilla, lo que aquí se pagaban 60 pesos de matrícula por todo el semestre. Y allá, pues siendo una universidad del Estado, eran 300, o sea que no era una universidad cara, ni nada que se parezca. Y entonces es una escuela agrícola.
Y la escuela de arquitectura en unas barracas de la Segunda Guerra Mundial de 2 pisos, en madera. Y nos dieron, cada estudiante pues tenía un cuarto con una mesa de dibujo aquí, una mesa acá y 2 closets. Y esa era la escuela. Y entonces en ese edificio había una escalera pequeña que entraba, y ese era el primer salón, era el salón de clase donde nos reuníamos. Pues estábamos en el salón de clase un día, por la tarde, como a las 3, 4 de la tarde, y había este amigo mío, que lo conocía ya, se llama Héctor La Sala. Él es salvadoreño. Y Héctor la cogió conmigo. Y me cayó atrás y me empezó a hablar de Jesús. Pero como yo estaba tranquilo, me senté en un pupitre, en la mesa de un pupitre, y él en la otra, y habían unos cuantos estudiantes, 6, 8 personas, oyendo esta discusión entre nosotros dos. Y él me hablaba algo de Jesús, y yo le tiraba con algo no del gurú, sino de la filosofía esta, de lo que yo estaba envuelto. Y como conmigo fluía la cosa, pues no había problema, estaba chévere. Y estuvimos un buen rato, 1 hora, 1 hora y media, en ese tira para adelante y tira para atrás con él. El problema es que cuando llegué al apartamentito, yo tenía un apartamento, creo que pagaba 60 pesos al mes. Era un catre y un cuarto de baño que compartía con los venezolanos que se pasaban bebiendo día y noche. En el otro cuarto, a las 6 de la tarde no pude meditar. Y ese día me descuadró la discusión con esto, porque yo no discutía con nadie, porque estaba descuadrado. Y dije, contra, el problema. Y al otro día me acuerdo que eran como las 10 de la mañana y yo iba para clase frente a los mismos edificios en la calle esta, donde estaban los 3 edificios, los 2 edificios de la Escuela de Arquitectura, que eran estas 3 barracas militares. Y viene Héctor bajando por la acera y me dice lo siguiente, me dice, chico Iván, no vamos a discutir más. Es más, yo estaba tan envuelto en eso que hacía pasquines, una hojita de 8.5 por 11, y le ponía la foto del gurú y anunciaba, y fui al centro de estudiantes y conseguí que me dieran un salón los miércoles a las 6:30, 7:30 de la tarde, y yo ponía una foto del gurú y prendía incienso y venía gente y meditaba conmigo. Y yo bajo la creencia que el gurú a esa misma hora pues estaba meditando con nosotros. Eso sucede cuando la gente busca cosas espirituales en su vida. Y en este caso, pues eso me funcionaba, pues me daba tranquilidad. Y Héctor viene y me dice lo siguiente, me dice, mira, no vamos a discutir más, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir a una reunión de las tuyas. Yo dije, tipo progresista bueno. Dice, pero tú tienes que ir a una de las mías. Dije, está bien. Me dice, la mía es esta noche. Dije, ok, está bien. Vamos para allá. Llegué al sitio de la reunión. Les digo los nombres y esto porque los testimonios de salvación son críticos para que las personas que no tienen a Dios conozcan lo que uno tenía. No es lo que me pasó esta semana, ni el milagro que pasó allá, ni esto, ni lo otro. No, es ese el importante en el punto de vista mío. Yo llegué a la casa del doctor Charles Begnaud. El tipo era ginecólogo, eso, y tenía una casa de esta, lo que le llaman los americanos un prairie house, que es una casa bien grande. Entonces tiene un garaje inmenso, pues meten 4 carros ahí. Y entonces hay una puerta y tú abres y está lo que le llaman ellos el mud room, que es cuando tú llegas con los pies llenos de fango y eso, y está la máquina de lavar y esto y lo otro. Y después empieza la cocina y ahí habían candungos de café y donas y cajas y comida, y entonces la cocina más grande de la que jamás tú hayas visto. Y la sala era un espacio bien grande que tenía, yo
he visto casas grandes y lo que la gente que tiene casas bien grandes lo que terminan haciendo es comprando 4 juegos de sala. ¿Entiendes? Y ponen uno en aquella esquina y otro acá. Y habían como 30 o 40 personas. Y entonces mi mente empieza a pensar y decir, esta gente no son espirituales, fíjate. Mira, que él está fumando. Mira, que él se está metiendo un café. Mira, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, no tienen paz. ¿Sabes? Yo pensaba juzgando por la situación que yo tenía. Y entonces, como yo lo que comía, había dejado de comer carne y aquello. Una cosa, para mantenerte en esa tranquilidad, coge mucho trabajo. Entonces, pues yo vengo y digo, pues esto está fácil. Toda esta gente empezaron a hablar de versículos de Biblia y dar testimonio de quién se curó y qué le pasó a aquel. Y yo, lo que se me ocurrió fue meditar. Dije, esto está chévere, aquí esto está bien tranquilo, aquí me voy. Y me pasé la reunión en bolines. De momento dicen, bueno, pues vamos a orar y nos cogemos de manos todo el mundo, porque a todo esto pues tenían guitarra y cantaban. Se cogieron de manos. Y yo dije, perfecto. Ahora yo tengo la oportunidad de llegar ahí a hablar con Jesús, porque estoy en un ambiente espiritual, esto está fácil, está nítido. Cuando intento hacer eso, de momento me quedo sin aire. Y me sentía como cuando uno antes bajaba a 20, 25 pies con un snorkel y una chapaleta, que empiezas a subir poco a poco y tú ves la superficie del agua ahí y piensas, me faltan 10 pies y no puede que no llegue. Y sin que nadie me dijera, ni me convenciera, ni nada, dije las siguientes palabras. Dije, Jesus is Lord. Jesucristo es el Señor. Y dicho eso, he recibido un manoplazo en el centro de la espalda que caí de cara contra aquella alfombra y me quedé inconsciente. Si bien el gurú había tenido poder cuando me encontré con él en aquella esquina, lo que me achocó allí fue una cosa que me dejó frío. Cuando vine en sí, tú sabes, dije, y yo había invitado a Douglas Wynn, uno que estudiaba arquitectura conmigo, y por allá, por el otro lado del grupo ese inmenso, había aceptado también al Señor y estaba llorando por allá. Y yo me quedé, tú sabes, como que, dije, ¿qué es esto? Y me fui para mi apartamento. Me regalaron una Biblia. Llegué al apartamento y vi el altar que tenía para el gurú. No me dieron ganas de meditar, no tenía... Había superado eso. No prendí incienso, no hice nada, sino que me encerré en esa casa y empecé a leer esa Biblia. Leyendo la Biblia encuentro un sitio que dice, mira, ¿y qué te pasa a ti que tú te crees que eres más santo que mi gente que andas vestido de blanco? Eso le dijo él a los fariseos. Salí cogiendo a comprarme un par de mahones. Más adelante me encuentro con la otra escritura que dice, ¿y qué? Ellos pueden comer lo que les da la gana, si yo soy el que los justifico y el que les da la vida. Comprarme un hamburger enseguida. Y por ahí seguí hasta que encontré en esa semana una escritura que decía, y a los falsos profetas quémalo. Sácalo. Cogí yo tenía las fundas de mi cama, de la almohada, tenían una serigrafía de la cara del gurú. Cogí mis 2 funditas y empecé a echar libros, inciensos, retratos, todo lo que tenía. Eran como las 5:30, 6 de la tarde, no habían celulares, no habían computadoras, no había nada. Cogí mi mochilita y me fui caminando
Y me acuerdo que sería como en octubre o algo así, porque entró de momento un frente frío y yo seguí caminando y caminando. Y de momento me encuentro con uno que viene de frente del mismo grupo. Me dice, ¿qué hace? ¿Para dónde vas? Y le digo, voy a hacer tal cosa, voy a quemar esto. Me dice, yo voy contigo. Y más adelante me encontré con otro del mismo grupo. Y aparecieron esta serie de personas. Terminaríamos como 4 o 5. Y fuimos a un sitio que se llama Girard Park. Y entonces en ese sitio pusimos, hay un puente y un lecho seco de río, que no hay agua, pero hay un puente peatonal que pasa por encima lo suficientemente alto dentro de este canal, que está seco, que uno se puede esconder ahí o meterse ahí abajo. Y ahí me metí y tiré las cosas, y saqué un fósforo y le dije esto al Señor, le dije, Señor, yo sé que tú eres poderoso, yo no voy a estar llamando al gurú para explicarle lo que pasó ni nada de eso, así que enséñaselo tú. Inocentemente, no entendía, o sea, estamos hablando de un bebé que viene de una creencia y de momento Pablo lo tumbaron del caballo, tú sabes, esa es la que hay. Quemé las cosas, hicimos un par de oraciones y cosas y me fui para la casa y me acosté a dormir. Como a las 3 de la mañana o de noche, no sé si me lo imaginé o resultó ser o qué pasó, pero yo sentí una tela bien suave y me despierto, abro los ojos y estaba esta señora que se llama Alo Devi, que era la esposa de Srimad Kumar Ghose, y estaba en cuclillas y me tenía como unas garras enterradas aquí y me miraba así y me gritaba damn you, maldito seas, maldito seas. No sé qué decir. Digo, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Se desapareció la mujer y caí inconsciente de nuevo a dormir. Cuando llega el día, había pasado una semana desde que había ido a la casa del doctor Begno. Y fui volando para la reunión. Tan pronto llegué a la reunión, veo que está este grupo, que yo los había visto nada más que esa vez y quizás en la semana los había pasado con ellos un par de veces. Y me ven consternado. Me dicen, ¿qué te pasa? Y le digo, tengo que hablar con ustedes. Y me jalan para un lado y me meten en uno de los cuartos de la casa esa grande. Y me acuerdo que me senté en la cama y estaba Terry, estaba PJ Gummer, estaban estos hombres de fe. Estaba Héctor, claro. Y les conté lo que me había pasado. Y me miran y me dicen, tú lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo. Digo, ¿what? ¡Pam! Me ponen las manos y salgo hablando en lengua. Pasaron unos días y me dice uno, mira, va a haber una reunión en el Coliseo de Nueva Orleans, qué sé yo qué. Y dije, ¿cómo vamos a ir? De momento apareció un avión anfibio que aterrizó en un canal y me montaron en eso y me llevaron allá y empezaron milagros y cosas a pasarme en mi vida. Y empecé a crecer. Me casé. Pero nunca aprendí de Dios. ¿Entiendes? Me divorcié. Me deprimí. Me fastidié. Me gradué. Vine y compré casas, hice todas esas cosas, pero nunca llegué a entender bien.
a Dios. De momento, un día, estoy en la oficina de Atorrey y me encuentro con este vecino que se llama Tony Pacheco, el mismo Tony Pacheco de la Fraternidad Cristiana de Hombres de Negocios. Tony andaba con un gabán blanco, con una rosa colorada, con zapatos de charol, con pantalones de hilo planchados con filo. La oficina era, los gabinetes los había forrado en papel contact paper de cebra. Las secretarias tenían las faldas metidas hasta la mitad de la cortita. Tenía dos. En la oficina de él había una tarima. Los pisos eran en alfombras coloradas. El plafón era en espejo. Y el escritorio era bien elaborado. Y ese era Tony. Un día fui a la oficina y le toqué a Tony para que me abriera. Ya esto habían pasado unos años. Y salió y me sacó un revólver cromeado. Estaba como paranoico. Y se me destruyó el matrimonio y todas esas cosas. Y un día estaba bien mal y me sentía bien deprimido. Estaba en el condado, en mi apartamento, mirando la laguna del condado. Y me acuerdo que tenía una sábana y le dije al Señor, Señor, yo te conocí y te conozco, ayúdame. Y cogí, me achocó de nuevo y me tiró al piso y me dejó inconsciente. Y al otro día me levanto y prendo la televisión, una televisioncita blanco y negra chiquita que tenía en aquel apartamento. Y sale este muchacho a las 10 de la mañana hablando de Dios, pero con un mensaje poderoso. Nunca sabía ni que existía. Y al otro día lo prendo y el mismo. Y por alguna casualidad llegó un momento que dije, yo voy a ir a la iglesia de los jíbaros estos. Sí, porque eran sillas de metal y eran en trastalleres allá detrás de los caseríos. Era un segundo piso detrás de Merino. Y para allá fui. Y me fui en unos maones y una t-shirt y llegué. Y me senté al final atrás a oír al muchacho. El muchacho se llama Dan Rodríguez. La iglesia se llamaba Fe es la Victoria. Cuando yo oigo a Dan y oigo aquel mensaje, yo fui a la pequeña biblioteca de ellos, librería, que era una ventanita así con un panel de plywood que se levantaba, y le dije a la señora, que después averigué, se llamaba Noemí, era la mamá de Dan. Le dije, ¿usted sabe qué? Yo quiero que me venda la misma Biblia que él está usando. No me vende una más grande, no me vende una más chiquita, quiero la misma. Y me la buscó y me la vendió. Yo no entendía que las Biblias, o sea, había pasado a cristianos sin entender bien lo que pasaba. Pasaron las par de semanas y yo seguía yendo, y un día anuncian que van a barrer la escuela, la iglesia, un miércoles, y yo me presenté. Vestido bien sencillo, una polo shirt una t-shirt blanca y unos maones y eso. Y Noemí me ve y me dice, oye, ¿a qué tú te dedicas? ¿Qué tú haces? Yo, no, yo soy arquitecto. ¿Cómo que se? Yo, sí. ¿Y qué haces aquí? Bueno. Y me dice, tú tienes que conocer a Dan. Yo digo, sí. Y me dice, espérate que voy para allá. Y ellos tenían un booth en la esquina de la iglesia y ahí había un pequeño de esos
sistema de grabación y hacían los cassettes y esto y lo otro, y él grababa ahí y tiraba por la radio su mensaje y eso. Y me acuerdo sentarme al frente de Dan, y él estaba ocupado y de momento se vira y me mira y me dice, ¿y tú qué quieres? ¿Sabes qué? No le contesté, porque en mi mente lo que yo dije, yo quiero saber lo mismo que tú sabes de Dios. Lo mismo que tú sabes de Dios, como tú conoces a Dios y hablas tanto de Él, yo quiero llegar a saber lo que tú haces. Pues mira, pasaron 2 años y me convertí en el chofer de Dan, y lo llevaba para aquí, lo llevaba para allá, y entonces apareció otro que se llamaba Carlos Ortiz, que estaba haciendo 200 estaciones y retransmisiones en Puerto Rico, y me monté con él y lo llevé por todo Puerto Rico, y conocí a Richard Galloway, que era otro amigo que había venido de Oklahoma, se había dado contra el piso conociendo al Señor y había dejado todo. Tenía 17 7-Eleven del privado y los había dejado todos. Tenía Porsche 5, 8, 10, pero me decía que tenía una mancha de cocaína blanca que parecía una de eso, y se metía una botella de tequila todos los días, y cuando conoció a Dios lo dejó todo y se vino a San Tomás y a predicar y a enseñar, y ahora está en Nueva York con unas misiones preciosas. Pues esas personas me formaron y esto me ha llevado a una vida donde he sufrido mucho, pero la Biblia dice que los que buscan tienen que pasar por estas pruebas. Y ya llega un momento donde te alegras de tener pruebas, porque llega un momento que estás tan y tan dependiente de Dios, que las opiniones de los demás francamente no te interesan. Porque lo que interesa es estar bien con Dios para saber que Dios te va a llevar como Él te lleva siempre, de bien en bien. Y así es que Él es. Lamentablemente las personas pues discuten mucho, no buscan la verdad, y es la verdad la que los hace libres, no es la opinión de este, ni el conocimiento de aquel, ni nada de eso tiene nada que ver. Es tan sencillo de tú meterte con Dios y empezar a aprender y alimentar tu espíritu. La manera que tú alimentas tu espíritu es por fe. La Biblia dice más, la Biblia dice que la falta de fe es pecado. ¿Por qué? Porque tú llegas a unos niveles y muchos van a ir al cielo y muchos vamos para el cielo y todos vamos imperfectos en el camino. Pero cada uno tiene que llegar a lo que le llama a Dios la medida de la fe. Y la medida de la fe es tuya, solamente la puedes lograr cediéndote a Dios y permitiendo que Dios te cambie de adentro para afuera. Te va a cambiar tu mente, te va a cambiar tu cuerpo, te va a cambiar tu manera de hablar, te va a controlar tus emociones, tus problemas. Te dice todo, te dice, húyele al pecado. O sea, la tentación está, pero Él te dice, húyele, sale del medio, no le hagas caso. ¿Entiendes? Pues esto me ha traído una vida bastante interesante. No hay día o momento que no piense en Dios. Tienes que hacerlo. En la fraternidad tengo amigos que compartimos a unos niveles que me llena de satisfacción saber que hay otras personas que están en las mismas. Tú sabes, no es... La gente dice, sí, yo practico la fe. Y practicar la fe para muchos de ellos y algunos parientes míos es ir con la mujer el domingo o el sábado por la tarde a la misa o al servicio y sentarse con ella y bueno, practiqué la fe. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Pero igual que están los niveles que vas subiendo. Y en ese subir te vas a caer. Y cuando te caes es cuando Dios te hace más fuerte, porque Él dice, en tu debilidad es en donde yo me manifiesto. La fuerza de Dios está en la debilidad de uno, a la que uno reconoce
esa necesidad de que Dios te refuerce y te dé el ánimo y el espíritu para tú poder sobrellevar todas las situaciones que vienen. Pero llega un momento donde las situaciones se convierten en triviales. Entonces empiezas a entender lo que Dios dice, que dice, por nada te preocupes, por nada. Porque si te preocupas, pues estás fuera de fe, y si estás fuera de fe, pues estás en pecado. Y llegas a unas cosas que de verdad las otras personas pensarán que uno está loco, pero la fe sin obra no funciona. La Biblia dice más, le dice, muéstrame tus obras de acuerdo a tu fe. Entonces, la Biblia dice que los que llegan a eso, la vida les es más difícil. No es fácil, pero es mucho más rewarding cuando tú das y das y das y das. Porque es la naturaleza de Dios en ti y de momento tú ves que tú recibes y recibes y recibes, entonces llegas a un happy medium con Dios que dice, bueno, si tú me estás dando tanto, pues entonces yo voy a dar más. Y eso te lleva a mejorar tu familia, a mejorar tu relación con tus amistades. Sigues con las mismas amistades que beben y caminan y eso por otro. ¿Por qué? Porque el ejemplo tuyo, el testimonio tuyo con ellos, y cuando de momento tú ves, yo pertenezco a unos grupos que no tienen que ver con la fe, y en esos grupos Dios me usa. Yo no le predico a nadie, no le digo a nadie lo que yo sé, ni lo que quiero decirles de esto, de cosas, porque yo sé que en un momento dado Dios me los va a llamar y me va a, fulano de tal está enfermo, esto y lo otro, y Dios busca la manera de que uno tenga una parte y le pueda llevar lo que Él tiene, lo que a uno le sobra, que es la fe. Hay muchos testimonios que tengo de asuntos bien fuertes que han sucedido, donde he visto el poder de Dios manifestarse una y otra y otra y otra vez. Pero a mi entender el más importante de ellos es como cuando yo conocí a Dios, cuando ese poder entró en mi vida. Y como yo le digo a ustedes, ese mismo poder que entró en mí es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. O sea, es un sistema bien combinado el que Él nos da a nosotros para poder cumplir con lo que Él nos pide. Y como no tiene que ver con lo que yo haga, no es lo que yo hago, ni digo, ni esto y otro, es en quien yo creo el que me da esa justificación. Es una garantía de por vida. Es mejor que la de Sears y mejor que la de cualquiera. Y esa garantía, pues tú llegas a entenderla, porque ese es el testamento de lo que tú heredaste. Y estás en el perfecto derecho de utilizarlo. Y a la que la utilices, vas a estar bien. Si la dejas de utilizar, entras en condenación, entras en desolación, entras en un discomfort que no hace sentido. Y seguida Dios te habla y te saca de lo que sea para que vuelvas a Él. Porque en esa relación es que estamos bien. Así es que les doy las gracias y le pido a Dios que todo el mundo que oiga esto le sea de provecho. Y si no conocen a Jesús, hablen con Él. No muy complicado. Él ya lo setió todo. Ustedes entran como niños, como Él dice, y llegará el momento que cambian a comida sólida y según van creciendo, van a tener una vida de mucho provecho y mucho bien. Gracias, son bendecidos.